que vienen muchos turistas a nuestro país. Sí. Eso hace que se incremente la población que vamos a tener en esta época de Navidad y de principios del año 2025. Y pues es por eso que necesitamos redoblar esfuerzos, además de las actividades económicas, ¿verdad? Sí. Es decir, las personas reciben más ingresos en esta época, hay que mencionarlo, reciben aguinaldo, reciben bonos, y esos ingresos al final se trasladan en consumo a comerciantes informales o comerciantes formales. Entonces la actividad económica se incrementa. Se incrementa. Con las personas que están en el territorio, más los turistas, hermanos en el extranjero que vienen y visitan nuevamente El Salvador, y más con la seguridad que ahora vivimos, cada vez se incrementan más las personas que vienen del exterior. Y eso pues hace que las calles pues sean más complicadas transitar. Sí, mucho tráfico. Bastante tráfico. Entonces vamos a desplegar cerca de 13,000 elementos, entre ellos pues hay apoyo de la Policía Nacional Civil. Estos van a estar realizando diferentes actividades. Una, como mencionaba, es la agilización del tráfico en centros comerciales, en destinos turísticos, que sabemos que de alguna manera pues van a sufrir ciertas complicaciones con el tráfico vehicular, como el Boquerón, Puerta del Diablo, Centro Histórico de San Salvador, en San Miguel también algunas playas, como la playa, algunas playas. El Cuco, por ejemplo, las playas de la Unión incluso. Las playas de la Unión también. En el occidente también, ¿verdad? Los Cóbanos, etcétera, ¿verdad? Y eso por mencionar algunas. Pero eso va a ser quizás del 23 de diciembre en adelante. Sí, pero, porque estamos hoy con actividad. Pero en este momento el Centro Histórico, El Salvador del Mundo, el cine al aire libre, los centros comerciales, todo esto pues de alguna manera se incrementa el tráfico vehicular, los espacios donde hay mercados, etcétera. Entonces vamos a tener 1.850 controles vehiculares, 430 dispositivos de agilización de tráfico, 190 puntos de restricción de carga, donde pues sabemos que en algunos tramos pues la carga no va a estar circulando. Por dar un ejemplo, en este momento pues en las mañanas en los ingresos y salidas de la ciudad hay cierta restricción de horarios. Pero cuando ya nos acerquemos al 23 de diciembre pues eso cambia. ¿Por qué? Porque muchas personas pues ya no van a sus lugares de trabajo, las calles en la capital se encuentran más libres. Más libres. Pero vamos a ver el Puerto de la Libertad lleno de personas visitándolo. Entonces las restricciones se van a trasladar a esos puntos turísticos. Es decir, la carga no va a estar circulando en el Puerto de la Libertad. Se va a aplicar restricción a partir del 23 de diciembre en esos puntos. ¿En qué tramos, ministro? Más o menos desde la playa de Las Flores, desde la playa del Obispo hasta el Sonte. Ahí lo hacen casi siempre, ¿verdad? En esa ruta para del que en esos tramos no circule el transporte. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que se incrementa la cantidad de turistas y pues de alguna manera el transporte de carga puede representar, además de tráfico, algún riesgo ante accidente. Mencionar que solo con la primera restricción que hicimos con respecto al transporte de carga en destinos turísticos, la primera vez pues reducimos en un 50% los fallecidos por accidentes, solo con aplicar las restricciones en un periodo vacacional. Vamos también a garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños. Es decir, que las personas, si bien es cierto, se conduzcan de una manera ágil, pero lo hagan a la vez también de una manera segura. Entonces, para que lo hagan de una manera segura, necesitamos tener más controles antidopaje, pues vamos a tener 6,000 pruebas antidoping todos los días. Todos los días. Todos los días. Vamos a tener 6,000 pruebas para detectar a los conductores para detectar a aquellos conductores peligrosos. Posiblemente en algunos casos no encontremos personas bajo los efectos del alcohol, pero en otros casos vamos a encontrar decenas, ¿verdad? Como ya lo hemos hecho principalmente de jueves a domingo. Entonces vamos a intensificar esos controles antidopaje. Además, pues vamos a garantizar un servicio de grúas, un servicio de asistencia vial que va a estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con cobertura en todo el territorio nacional y sin ningún costo para la población salvadoreña. Las personas pues solo van a tener que llamar al número 2510-0199 y vuelvo a repetir el número 2510-0199 y pues el Ministerio de Obras Públicas y Transporte te asiste en esta época de Navidad. Si a alguien se le pincha una llanta, si se queda sin combustible, si tiene un percance por desperfectos mecánicos o algún inconveniente en carretera, un accidente vial, por ejemplo, que no queremos que ocurra, pero puede ocurrir, ¿verdad? Solo tiene que llamar a este número
y pues le vamos a atender a cualquier hora, en cualquier momento y sin ningún costo. ¿A partir de cuándo? A partir de este día 4 de diciembre hasta el día 2 de enero del próximo año. Si necesitamos extenderlo, pues lo vamos a extender, pero en este momento lo hemos dejado el día 2 de enero del año 2025 y la idea pues es garantizar que la población, si bien es cierto, se mueva de una manera ágil, pero también a la vez de una manera segura. Muchas personas, si bien es cierto, las grúas nos van a ayudar para varias cosas, ¿verdad? El principal, la seguridad vial. Muchas veces hay personas que se pueden quedar en alguna curva, en un horario nocturno, por ejemplo, y eso puede representar un riesgo. Y este proyecto, pues sin duda, marca un antes y un después de la conectividad en el oriente del país, un oriente que por décadas pasó olvidado, abandonado, pero que ahora estamos trabajando para poder llevar el desarrollo económico al oriente. Esta carretera son 21 kilómetros nuevos que se han construido. Para poder tener una idea, es como que tú vengas de la Gran Vía y vayas, te pases toda la Santa Tecla, te pases toda la carretera de Los Chorros y llegas hasta el desvío de San Juan Opico, donde hemos construido un paso a desnivel. Es decir, una carretera enorme, ¿verdad? Que incluso en una toma de dron es difícil poder capturar todo el tramo de la carretera. No hay un ángulo, me decía usted, para poder visibilizar la magnitud de la obra. Es una obra imponente, enorme. Se licitó, se adjudicó, se contrató en el gobierno del presidente Nayib Bukele. No es una donación, algunos dicen que es una donación. Esto es un préstamo. Esto es un préstamo, es un financiamiento que se va a pagar con los impuestos de los salvadoreños, que se está pagando con los impuestos de los salvadoreños, que antes se lo robaban, ¿verdad? Pero que ahora se están invirtiendo en obras como el periférico Gerardo Barrios. Pero nosotros lo licitamos, lo adjudicamos, terminamos el diseño. El proyecto estaba dividido en 4 fases. Hay una diferencia con el proyecto que nosotros empezamos, que fue el proyecto de Los Chorros, y cuando diseñamos hicimos que el proceso de licitación fuera, bueno, es que el diseño se terminara completo y sacáramos a licitación de una sola vez todo. Al salir a licitación de una sola vez con todo, pues ha garantizado que Los Chorros, por ejemplo, todos los tramos, porque lo dividimos en 3 tramos, se inician de manera simultánea, es decir, el proyecto se está trabajando en su totalidad simultáneamente y se va a terminar al mismo tiempo. En el caso del periférico, pues un tramo de 3 kilómetros, pues nosotros lo terminamos más rápido, un primer paquete, una primera fase en 2019. Es por eso que en 2021, porque más o menos duró el proceso de construcción entre 18 y 24 meses, entregamos el primer tramo en el 2021. En el 2020, a finales de 2020, terminamos el diseño del resto de las otras 3 fases. Luego se licitaron, se adjudicaron, se contrataron. Empezamos algunas fases, la fase 2 y la fase 4, en el año 2021. Se terminó a finales del año 2023, pero había una etapa, una parte del proyecto, que son más de 7 kilómetros, que estaban desfinanciados. ¿Por qué digo que estaban desfinanciados? Lo que sucedió fue que el gobierno de Japón, cuando otorgó el financiamiento del gobierno de Salvador, pues les preguntó, miren, ¿cómo quieren que definamos el tipo de cambio? ¿Que sea en yenes o que sea en dólares? En ese momento el gobierno de El Salvador y la asamblea que estaba en ese momento tomaron la decisión de aprobar el financiamiento que fuera en yenes, en la moneda de Japón. ¿Cuál fue el inconveniente de eso? Que pues el yen se devaluó en el tiempo con respecto al dólar. Entonces perdió su valor. Al perder el valor, El Salvador pues ya no tenía los 160 millones que equivalía el monto del proyecto, que además pues no estaba diseñado en ese momento porque no estaba terminado el diseño, por más que digan que sí, y si no, pues que lo demuestren, ¿verdad? Y si ellos dicen que lo tenían, bueno, entonces se lo robaron, quizás, no lo sé, porque nosotros no encontramos nada. Pero bien, el punto es que el financiamiento estaba incompleto. En el año 2022, la nueva Asamblea Legislativa aprobó el financiamiento para poder complementario para al final, ¿verdad? Para poder terminar el proyecto del periférico Gerardo Barrios. Es así como en diciembre del año 2022 empezamos la última etapa del proyecto y esta se fue terminando en noviembre, ¿verdad? De este año. Incluidos estos 7 kilómetros que estaban desfinanciados, que usted nos explicaba por esta conversión de la moneda. Entonces realmente si uno revisa la ejecución de cada una de las etapas, pues fueron entre 18 y 24 meses. Lo que sucedió fue que
bueno, la pandemia, una asamblea que se oponía a todo, es decir, todo eso nos llevó al año 2021. Luego, en el año 2021, por la pandemia, el gobierno de Japón aún no había aprobado financiamientos, no solo en El Salvador, sino que en diferentes partes del mundo. Entonces nosotros estábamos esperando ese financiamiento por parte del gobierno de Japón y con eso poder terminar el proyecto. Y ellos lo aprobaron pues hasta el año 2022. Así Entonces, ya con el financiamiento de Japón, pues pudimos lograr la ejecución final del proyecto y en la armaduría de las columnas, ya incluso estamos colando algunas de las columnas. Son 16 columnas las que lleva el puente. Será un puente largo, ministro. Un puente bastante largo. Nosotros ahorita pues ya se colaron cerca de 11 zapatas. Estamos trabajando con las últimas. 5 más. 5 nos hacen falta. Pero en estas 11 que ya se colaron, pues están haciendo la armaduría de las columnas. Entonces, y se están colando columnas. Entonces, y dice usted que va paralelo, ministro, el trabajo en el proyecto de los chorros. Va paralelo. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto incluía, por ejemplo, desde las Delicias hasta el balneario de los Chorros, es un tramo de ampliación de 4 o 5 carriles a 8 carriles. Es decir, el primer tramo es ampliación. De hecho, ya estamos a punto de pavimentar este primer tramo de las Delicias hasta el balneario de los Chorros. Claro, al menos un tramo, ¿verdad? Pero lo importante es ir avanzando y el próximo año pues queremos pasar el tráfico a ese tramo que vamos a ver construido. Entonces, de las Delicias al balneario de los Chorros es una ampliación de carretera. Del balneario de los Chorros hasta el sector de Colón pues es el viaducto. Y en el tramo de Colón pues hasta el Poliedro estamos ampliando realmente a 8 carriles también. Porque el viaducto es de 8 carriles, es decir, la calle de las Delicias hasta el Poliedro va a ser a 8 carriles. ¿Por qué? Porque el embudo normalmente 2 carriles vienen de Sonsonate, 2 carriles vienen de Santana, es decir, 4 carriles se convierten en 2. Entonces vamos a garantizar que tengamos 4 carriles en ese tramo, más bahías de buses. Y en las tardes, pues el problema es 2 carriles que vienen de las Delicias y 2 carriles que vienen de la Monseñor Romero. Monseñor Romero, sí. 4 carriles, que a veces incluso se hacen 5, 4 carriles que al final se convierten en 2 carriles para bajar, ¿verdad? Entonces ese es el cuello de botella que incluso hace que en la Monseñor Romero se vea que el tráfico llega hasta Verandas, por ejemplo, incluso más. Y en las Delicias, pues, satura todo Santa Tecla, la carretera de los Chorros. De hecho, Santa Tecla en horarios de la tarde, pues va a sentir un alivio enorme cuando hayamos desarrollado este proyecto, porque el tráfico va a fluir aún más y toda esa cantidad de vehículos que vienen de Santa Tecla y quieren ir hacia el occidente del país, pues van a transitar mucho más ágil. Bien, se está construyendo ese proyecto y del Poliedro hasta el desvío de Pico, pues estamos ampliando a 6 carriles, porque ahí en el Poliedro el tráfico se distribuye, una parte se va a Sonsonate, otra sigue hacia Santa Ana, entonces ya no era necesario tener la carretera con esa cantidad de carriles. Sí, nos escribe aquí la terminación 8016, dice, pregúntele al señor ministro de Obras Públicas cuándo se iniciará la ampliación de la carretera panamericana, ya que el presidente lo mencionó en el discurso del pasado domingo. ¿No escuché esta parte, ministro? ¿Hay un proyecto para ampliar la carretera panamericana hacia el oriente? Hay un proyecto que el presidente lo mencionaba, de hecho el presidente me instruyó en la cadena nacional que ampliáramos la carretera panamericana. Estamos trabajando ahorita con el gobierno de Japón, incluso el tema del financiamiento, que el presidente lo mencionaba, de hecho el presidente me instruyó en la cadena nacional que ampliáramos la carretera panamericana. Estamos trabajando ahorita con el gobierno de Japón, incluso el tema del financiamiento desde San Vicente hasta San Miguel. Ya estamos viendo el tema de los diseños de ingeniería para luego poder construir el proyecto. Lo importante es poder gestionar el financiamiento, poderlo cerrar y luego pues poderlo ejecutar. Entonces estamos haciendo todo lo humanamente posible para que eso se convierta en una realidad y que muy pronto pues los salvadoreños también puedan disfrutar de otra carretera nueva como la ampliación de la carretera panamericana. Quiero mencionar que también además de la carretera panamericana pues tenemos otras rutas importantes que vamos a construir. Un bypass en Apopa, por ejemplo. Es decir, hay tránsito que va a la zona norte del país, que va a la frontera del POI, que nos conecta con nuestro vecino Honduras, y que normalmente tiene que ingresar por Apopa. Entonces la idea es que todo ese tráfico ya no ingrese hacia Apopa, sino que se vaya a través de este bypass, que de hecho incluso hay una noticia que salía de España, donde pues la empresa Bielka, que es una empresa española y que fue quien diseñó este proyecto, pues
menciona sobre un puente de 400 metros de longitud, que sería uno de los puentes más grandes e imponentes de Centroamérica, porque es atirantado, primero por la longitud y porque es atirantado, ¿verdad? ¿Qué es atirantado? Es decir, lleva cables que sostienen el puente, ¿verdad? Que Sí, sostienen la estructura del puente. Sí. De hecho, lo compara, incluso en esa nota lo comparan con el Golden Gate, por ejemplo, ¿verdad? Y con otros puentes que existen en el mundo. Entonces, para poder tener una idea de hacer un puente moderno, un puente de calidad para todas las familias salvadoreñas, y pues que va a resolver parte de los problemas de los problemas que tenemos. Pero bien, más allá de eso es que ese proyecto ya tiene una financiación por parte del Banco Mundial de un tramo de la carretera, y se está gestionando el resto, que era un complemento del financiamiento, para poder concluir, porque el proyecto ronda con una inversión de más de $200 millones la construcción de este bypass. Pero bien, más allá de eso es que ya nosotros esperaríamos el primer tramo de carretera sacarlo a licitación, entre diciembre, finales de este mes, principios del próximo mes. Dependemos de la aprobación del Banco Mundial, y luego pues al tener aprobado, que esperamos que el otro año esté aprobado el financiamiento del puente, que sería lo último que nos haría falta, pues salir a licitación con ese puente, ¿verdad? Que ya está diseñado, entonces al final no consideramos mayor inconveniente. Solo para comprender bien, ministro, el financiamiento del Banco Mundial es para la carretera y se está en gestión de financiamiento para el puente. Para el puente y unas obras complementarias, pero ese también lo va a otorgar el Banco Mundial. De hecho, ellos ya aceptaron la financiación, están en periodo de emisión, y esperaríamos que el próximo año por tarde esté aprobado. Entonces, el proyecto irá viento en popa. El próximo año se empieza a construir el bypass de Popa, y así como se va a construir el bypass de Popa, vamos a estar ampliando la carretera litoral desde la playa del Obispo hasta la playa del Zonte. Estamos gestionando financiamiento para la ampliación de la carretera litoral también, desde el desvío de Zacatecoluca hasta Zulután. De igual manera, la Panamericana desde San Vicente hasta San Miguel. Queremos recarpetear, ya tenemos el diseño de recarpeteo de la carretera Panamericana, al menos llegar hasta San Vicente, que es donde se terminan los 4 carriles, tenerla renovada. De igual manera, la ruta militar la queremos reconstruir totalmente. Y la longitudinal, ministro, que también está un poco deteriorada. La longitudinal del norte, los tramos que están deteriorados, también reconstruirlos. La troncal del norte la vamos a reconstruir también. Lo Vasco Sasuntepec, que vamos a empezar con un segundo tramo del proyecto, con una inversión de $9 millones. Vamos a terminar también la carretera del kilo 18 hacia Perquí. En Morazán. En Morazán, que es una ruta para nosotros sumamente importante. Sobre todo por el turismo, ¿verdad? Por el turismo, el comercio, la carga logística, etc. Queremos empezar proyectos como Yayantique, por ejemplo, que recibimos ofertas, como un bypass de Zacatecoluca, que es el Playón Tecoluca. Estaban preguntando por el Playón. San Agustín Berlín, y que conecta con la carretera litoral, por mencionar algunos. Tenemos una propuesta de reformas de las leyes de tránsito, transporte terrestre, que sabemos que son sumamente importantes por el tema de la seguridad vial de todos los conductores. Sabemos que el tema de la accidentabilidad es un problema latente en nuestro país, además del tráfico, ¿verdad? Pero para el tráfico hay otras medidas que vamos a implementar, proyectos de infraestructura que también queremos desarrollar. Pero bien, más allá de eso es que tenemos que garantizar la seguridad vial de los conductores. Nosotros queremos empezar con el proyecto de fotomulta, pero para esto pues habría que consideramos ciertas reformas, endurecer algunas reglas o algunas sanciones. Por ejemplo, un conductor que esté bajo los efectos del alcohol, la ley actual, la ley vigente, permite que un conductor pueda consumir bebidas alcohólicas. ¿Por qué lo digo? Porque de 0 grados de alcohol por aire aspirado a 99 grados de alcohol, miligramos de alcohol en aire expirado. Exacto. Pues más o menos una persona lo más que puede tener es una infracción, ¿verdad? Solo si tiene entre multa, 50 y 99 grados, pues únicamente una infracción de 5714. Si tiene de 0 a 49 grados, pues no pasa nada, ¿verdad? Es decir, la ley no es tan fuerte en ese caso. Y una persona que tiene de 100 grados hacia arriba, pues bueno, se va detenido y tiene una multa. Nosotros lo que queremos hacer en este proyecto, con estas reformas de ley, es endurecer esto. No puede ser que un conductor bajo los efectos del alcohol
sigan manejando un vehículo y al final pues tengamos accidentes, que personas de bien, salvadoreños de bien, pues mueran por un conductor irresponsable. Y esto ha pasado en diferentes ocasiones. Si bien es cierto, hemos endurecido los controles porque hacemos cercos con controles antidoping, pero consideramos que no es suficiente. Tenemos que endurecer las leyes para que las personas no lo sigan cometiendo. Entonces, estamos pidiendo cero tolerancia en el caso del alcohol, ¿verdad? Sí. No mezclar el alcohol con la conducción. Esa es una, por ejemplo. Otra, pues queremos mejorar los trámites. Por ejemplo, una persona que le decomisan un vehículo, una placa, pues normalmente tiene que esperar 2 semanas, ¿verdad? Y eso por ley, por una serie de trámites. Nosotros queremos que esa persona pueda recuperar el mismo día su vehículo. Es decir, obviamente tiene que pagar la infracción de tránsito, sí. ¿Verdad? Pero al pagar su infracción de tránsito, que ese mismo, incluso en el momento que se lo quieran decomisar, se paga la infracción porque se lo devuelva. Y claro, ya no lo tiene que tener parqueado en el lugar donde lo tiene parqueado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si no, igual se lo van a llevar. Pero igual si se lo llevan a algún predio, pues que pueda llegar al predio y pagar también ahí, ¿verdad? Y se pueda llevar el vehículo. Ahora, si el vehículo es robado, si tiene una alteración en el chasis o en el motor, en el número del motor, un número de chasis o algo pues, que no sea legal, pues obviamente no se lo vamos a devolver, ¿verdad? Hasta esclarecer todos los hechos y llegar hasta las últimas consecuencias. Es más, si es robado, pues hay que detener al conductor, ¿verdad? Hay cosas también que se cambian, ¿verdad? Por ejemplo, si una llanta está en pésimas condiciones en el transporte público, en el transporte de carga, la ley actual te pide que la multa sea al conductor. Es decir, el conductor en el caso del transporte de carga y en el caso del transporte público no tiene realmente tanta responsabilidad, ¿verdad? Porque quien tiene que garantizar que la unidad esté en óptimas condiciones es el empresario del transporte público o el empresario del transporte de carga. Entonces ahora esas multas van a ir directamente al propietario, ¿verdad? A la empresa, ¿verdad? Que tiene la concesión o a la empresa que es dueña de la unidad. Entonces, esa es una de las reformas, por ejemplo, ¿verdad? Y estoy mencionando por una, si no tiene extintor, si no tiene hay una serie de cosas en el transporte público y en el transporte de carga que iban al motorista, que no era justo y que debería de ser realmente al propietario, ¿verdad? Al dueño. Claro. Entonces, esa es otra de las reformas que están dentro de esta ley. Y así pues como mejorar otros trámites, ¿verdad? Claro. Entonces, pero bien, lo importante es que está en la Asamblea Legislativa, esperamos que se discuta, que muy pronto también se apruebe y que empecemos con el sistema de fotomultas, que al final lo que queremos es garantizar que la población se pueda dirigir hacia diferentes destinos de una manera ágil y de una manera segura. Quiero mencionarte, y es que nosotros hicimos una prueba en la Monseñor Romero, en 24 horas en 24 horas hicimos 2 mediciones de velocidad. Por ejemplo, de 90 kilómetros hacia arriba, 1.500 conductores en 24 horas sobrepasaron la velocidad de 90 kilómetros. 1.500 conductores. Y de 105 kilómetros hacia arriba, fueron 509 conductores los que sobrepasaron la velocidad. Entonces, eso significa que tenemos mucho por hacer. Hay muchos conductores que están infringiendo las leyes de tránsito en nuestro país y este es el motivo principal de la accidentabilidad en El Salvador. Es decir, los accidentes viales, los accidentes en carretera no se dan así por así, ¿verdad? Sino que se dan porque históricamente en el país pues ha habido de alguna manera personas que infringen las leyes y porque tal vez no se sanciona, no se infracciona, pues siguen cometiendo este tipo de hechos. Entonces,